Bien, señores, señoritas, vamos a ver este tema de neurotransmisores. Ustedes ya lo han revisado, han expuesto todo. Entonces eso nos va a permitir hacerlo más rápido y también de manera participativa. Muy bien, empezando, ¿no? Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas. Son sustancias químicas ciertamente y que modifican o producen impulsos nerviosos a nivel de la sinapsis. Ya muchos de ellos los conocemos, ¿no? Hemos hablado de la noradrenalina, la adrenalina, sobre todo ¿dónde? Cuando hemos hablado del sistema simpático, ¿no es cierto? Acá también, bueno, la serotonina muy poco, la acetilcolina, cuando hemos hablado del sistema nervioso vegetativo parasimpático. Y entonces le vamos a dar una mirada a los principales neurotransmisores, pero sin antes hacer o considerar una clasificación. Hay varias formas de clasificar dependiendo de la intención, pero en general lo que se está viendo es clasificar a los neurotransmisores en moléculas pequeñas, ¿no? Y de rápida transmisión, y los neuropéptidos, que vendrían a ser moléculas mucho más grandes, como dicen péptidos, como péptidos moleculares, mientras que generalmente estas moléculas pequeñas son solamente una molécula. Ahora bien, entonces, estos neurotransmisores los podemos dividir en transmisores de acción rápida y molécula pequeña, y entonces, por lo tanto, inducen respuestas inmediatas, muy activas en el sistema nervioso, en los sistemas nerviosos sensitivos y motores, y también tienen la particularidad de que son recapturados en su forma completa o como metabolitos para luego volver a recircular, ¿no? Los neuropéptidos más bien son de un tamaño molecular muy superior, ¿no? Y por eso mismo también su forma de actuar es mucho más lenta. Como se tiene que dar potenciales de acción, generalmente ellos lo hacen a través de proteínas G, pero que al final apertura también con puertas iónicas. Los de transmisión rápida y moléculas pequeñas pueden activar receptores ionotrópicos, entonces de ahí la velocidad con que responden. Mientras que los neuropéptidos en general actúan a través de proteínas G, eso significa transducción de señales. Entonces, ¿qué tenemos? Los neurotransmisores, ¿no? Y los neuropéptidos. Claro, acá cuando uno dice neurotransmisor está haciendo referencia a los de molécula pequeña, para no hacer, digamos, utilizar el término prolongado, ¿no? Diferencias, los neurotransmisores son de pequeño tamaño, los neuropéptidos son mayores, su potencia es menor, ciertamente. Los neuropéptidos más bien es muchos más potentes en su efecto que van a tener, pero ellos lo hacen más lento, ¿no? Y sostenido. Duración del efecto del neurotransmisor es pequeño, breve, y el otro es prolongado. En cuanto a la síntesis, generalmente se sintetizan los neurotransmisores en el citosol del terminal presináptico. Los neuropéptidos más bien se sintetizan en los ribosomas, claro, son péptidos del soma neuronal. O sea, eso significa que del cuerpo neuronal tienen que todavía viajar hasta el botón terminal para poder ser liberados, ¿no?
La rapidez del inicio del efecto del neurotransmisor es inmediatamente. Y la rapidez más bien no es tanto, ¿no? Acá es más lenta. Funciones, de manera general, son neurotransmisores o neuromoduladores. Los otros también son. Hay una clasificación de los transmisores de acción rápida y molécula pequeña. Más adelante, cuando estemos hablando de neurotransmisores, nos vamos a referir solo a este grupo. Y cuando hablemos de los neuropéptidos, los mencionaremos de manera explícita. Entonces, estos neurotransmisores están divididos en 4 clases. La clase 1, donde solo se encuentra la acetilcolina. Entonces, es un solo grupo, ¿no? Es por su estructura. ¿Cuál es su estructura? Colinérgicos, ¿no? De la colina. Clase 2 corresponde a las aminas. Está noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina, que son los que más generalmente hablamos de ellos, ¿no? Luego están los de la tercera clase, que son aminoácidos, como el ácido gamma aminobutírico, más conocido como la glicina, el glutamato, el aspartato, ¿no? Y la clase 4, que son moléculas más pequeñas, muchos de ellos son gases como el óxido nítrico, el monóxido de carbono, ¿no? Ahora, estos tienen una manera diferente de actuar. Todos los que estamos mencionando aquí tienen receptores, ellos no necesariamente. Por ejemplo, el óxido nítrico se sintetiza, ¿no? Por activación de qué enzima. Ahora sí tiene que levantar la mano para yo ir identificando. La óxido nítrico sintetasa, ¿no? Entonces, en la neurona presináptica se sintetiza el óxido nítrico. Como es un gas, simplemente difunde. Pasa al espacio sináptico, difunde y ingresa a la neurona postganglionar. Y ahí modifica las rutas metabólicas. Entonces, no tiene receptores, no a través de receptores. El CO2 también, el monóxido de carbono, que también puede ser considerado común dentro de este grupo, actúan entonces modificando el metabolismo. Pero como comprenderán, sobre todo el óxido nítrico es bien volátil y su tiempo de vida es brevísimo. Entonces los efectos que causan son también breves. Muchas veces no son lo suficiente como para desencadenar un potencial de acción. Entonces, ¿qué cosa hacen? Modulan, condicionan. Y entonces este grupo muchas veces se le considera más bien como moduladores, no tanto como neurotransmisores propiamente. Los neuropéptidos, más bien que son ya moléculas más pequeñas, son transmisores de acción lenta, como mencionamos, y aquí se encuentran varias hormonas que así las conocemos, pero que tienen efecto neurotransmisor. ¿Por qué? Porque tienen receptores. Los dos grupos tienen receptores. Porque intervienen en sinapsis. Tienen otros efectos y en otros lugares actúan, pero tienen efecto entre la neurotransmisión. Entonces, por eso se les considera como neurotransmisores. Entonces tenemos, por ejemplo, las hormonas liberadoras de hipotalámicas, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de hormona luteinizante, la somatostatina, que es el factor inhibidor de la hormona de crecimiento, tiene ese efecto, ¿no? En este caso. Están los péptidos hipofisiarios, hormona adrenocorticotropa, ACTH, las beta-endorfinas, la hormona estimuladores de los melanocitos, la prolactina, ¿esto qué sería? La tirotropina, la hormona del crecimiento, vasopresina o oxitocina. Ahora, estos péptidos que actúan en el intestino y en el encéfalo, se ubicaron muchos de ellos primero en el intestino,
Pero luego se vio que estos péptidos se encuentran en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso en general, y tienen efectos, ¿no? La leucina, encefalinas, metionina, sustancia P, gastrina, la colecistocimina, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay otros que vienen de otros tejidos fuera del sistema nervioso, como la angiotensina 2. ¿Dónde se produce la angiotensina 2? En la pleura del pulmón, ¿Dónde se produce? en la pleura. Claro, como no hemos hecho todavía función renal, ya. Endotelio pulmonar, bradicinina, carnosina, péptido del sueño, calcitonina, etc. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Están los neurotransmisores, pero también están las sustancias que se liberan junto con ellos. La idea que tenemos que una sinapsis es como un cable con su enchufe, que como se enchufa y ya le pasa la corriente. Esa idea es demasiado simple. Hoy día se sabe que no, la neurotransmisión no es así. Es cierto, hay un neurotransmisor que libera de parte de la neurona, ¿no? Presináptica, y luego el neurotransmisor difunde al receptor y está la neurona posináptica, ¿no? Eso es, eso es cierto, porque necesitamos ese neurotransmisor para que funcione esa sinapsis, pero hay modulación, ¿no? Y entonces eso significa intervención de otras sustancias químicas que se les conoce propiamente como moduladores, ¿no? Dentro de los neuromoduladores se definen a sustancias peptídicas, ¿no?, que se originan inclusive fuera de la sinapsis y modifican la excitabilidad neuronal. Algunos de ellos son neuropéptidos, ciertamente, pero también la sustancia P, las prostaglandinas, por ejemplo. Está también, claro, muchos de ellos actúan de manera similar que un neurotransmisor, ¿no?, pero no quedan restringidos al espacio sináptico, difunden, ¿no? Ahora bien, influyen directamente en los efectos postsinápticos de los neurotransmisores, por ejemplo, el ATP, la adenosina, el GTP, la feniletilamina, ¿no? Estos serían los neuromoduladores. Están los neuromediadores, pero los neuromediadores más bien son sustancias químicas que actúan dentro de la célula y son los segundos mensajeros. Y estamos dentro, ¿no? Porque la señal que viene del neurotransmisor a través de su receptor citosólico tiene que ser llevado a la célula, inclusive hasta el núcleo. Entonces, esto lo hacen segundos mensajeros, ¿no? ATP, GTP, AMP cíclico, GMP cíclico y todo lo demás, ¿no? Ahora, los neurotransmisores y neuromoduladores actúan como transmisores o propagadores de mensajes específicos. Claro, eso si tomamos en cuenta a los primeros mensajeros que sí vendrían a ser los neurotransmisores, ¿no?, y los neuromediadores que son los segundos mensajeros. Esto permite entonces dar respuesta celular. En general, los neurotransmisores, ¿no?, estamos hablando del grupo pequeño, de moléculas pequeñas, se clasifican por su efecto en la transmisión. Pueden ser inhibitorios o pueden ser excitatorios. Eso también ya lo sabemos y tenemos varios ejemplos de cada uno de ellos. Siendo un poco más específicos ya. Hay un control neurohormonal de la actividad encefálica, ¿cierto? Claro, es cierto. Pero ese control tiene dos caminos o dos formas. Uno, un control directo a través de la transmisión de señales nerviosas específicas desde la parte inferior del encéfalo a las regiones corticales del cerebro. Ya conocemos eso, ¿no es cierto? Ejemplo. Levanten la mano antes de hablar. Bueno, del tálamo, ¿no? Del tálamo, las regiones corticales. Las regiones corticales va de abajo hacia arriba. No, desde la parte inferior del encéfalo, o sea, abajo está.
Prácticamente lo que usted hizo, y eso es encéfalo, y la parte superior, pero desde la parte inferior. Harto dicho, harto mencionado. Puede ser de la selección de los núcleos de RAF se reporte esto. Ya. Los signos vitales. No significa, no. Estamos hablando, acá nos dicen que hay señales, para la actividad encefálica hay señales que provienen de la parte inferior del encéfalo. Claro, y yo les estoy pidiendo ejemplos de ese tipo de señales que suben, ¿no? Y hay uno que le hemos estado mencionando últimamente, el Oxerellus. Levante la mano antes de hablar. Ya habló. ¿Se acuerdan de la sustancia reticular activadora ascendente? Claro, ese es un ejemplo bien de, ¿no? Entonces, está ahí. Y bueno, ya se pueden ir imaginando más. Y la otra forma de que se modula la actividad encefálica por neurotransmisores es bajo un control a través de la liberación de agentes neurotransmisores excitadores o inhibidores de la sustancia encefálica. ¿Conocemos eso? De una manera muy explícita no lo hemos dicho, pero hemos estado hablando, pero cuando han hecho sus exposiciones sí lo dijeron. Dieron ejemplos y todo lo demás. ¿Podría estar relacionado con lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, que se controla a través de liberación de agentes neurotransmisor? Claro, entre ellos, en primera, segunda neurona, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se regula. Pero también tenemos en corteza, ¿no es cierto? Tenemos lo que hace un momento unos compañeros mencionó, del mesencéfalo hacia arriba, hacia el cerebro, ¿no? Entonces tenemos esos ejemplos, ¿no? Ahora, lo que se ha establecido más o menos de manera ya bien marcada es que en el cerebro humano hay 4 sectores de activación y control de neurotransmisores, que también lo hemos mencionado. El locus coeruleus y el sistema de norepinefrina, la sustancia negra con el núcleo accumbens y da lugar al sistema de la dopamina, los núcleos del RAFE y da lugar al sistema de la serotonina, y el núcleo gigantocelular de la formación reticulada, que da lugar al sistema de la acetilcolina. Más o menos son esos, digamos, sistemas que se han ido, se van definiendo y que se conocen más, ¿no? Muy bien, empezamos con los neurotransmisores propiamente dichos. Acá tenemos el GABA, el famoso GABA, ¿no? También todos sabemos cuál es su función principal, inhibitoria del sistema nervioso, ¿no? Está ampliamente distribuido, sobre todo a nivel encefálico, ¿no? A nivel encefálico. Entonces, regula los sistemas estimuladores del cerebro, ¿no? Ahora bien, la alteración de este sistema, su desbalance está asociado a cuadros de depresión. Se sintetiza a partir del ácido glutámico, ¿no? Que es el paso que controla su metabolización o síntesis, ¿no? Su metabolización se metaboliza a semialdehído succínico, el cual es regenerado posteriormente hacia ácido glutámico. Lo que se ha visto que cuando hay bajos niveles del GABA, se asocia con trastornos de ansiedad, epilepsia, insomnio y problemas de movimiento. Bueno, acá está la síntesis del GABA, ¿no? Tenemos el glutamato, ¿no? Por acción de la descarboxilasa de ácido glutámico, el GABA y se libera el GABA. Ahora el GABA va a ser transportado, se libera, se conecta con su receptor
postsináptico, que es un canal iónico que activa y permite la entrada de De, sí, de cloro. Ingresa cloro, entonces lo que va a suceder es una despolarización y todo lo demás, ¿no? Pero el GABA es transportado, por ejemplo, por las células gliales, recapturado el GABA, y luego se sintetiza el glutamato. Y el glutamato se devuelve a la neurona presináptica para que sintetice el GABA. Entonces está dando vueltas allí. Ahora bien, el GABA tiene dos tipos de receptores, ¿no? Están los receptores GABA A y GABA B. Claro, si hay por lo menos hay. Y sí son los que típicamente hablamos, ¿no? Que se fijan el GABA y abre canales de cloro. Y como entra canales de ingresa cloro, se hiperpolariza. Queda deprimida la célula. Es un complejo estructural pentamérico, ¿no? Ahora, entonces, este tipo de receptor, claro, es activado por el GABA, pero también por otras sustancias que son depresoras del sistema nervioso. Ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? ¿Saben de algunas benzodiazepinas? ¿No han usado? ¿No se han dado una dormidita? El diazepam. Claro, el diazepam es el modelo, ¿no? de ese grupo. Pero hay algunos que, digamos, hay más. Ahora bien, las benzodiazepinas entonces actúan acá. El etanol también. Entonces, efectos del etanol es a través del receptor GABA, que lo activa y nos dormimos. Mejor, no nos dormimos, nos deprime, porque no es sueño lo que va por ahí. Entonces, cuando el receptor GABA es activado, ingresa el cloro, hay hiperpolarización, ¿no? Sí, vamos a hablar de no muchos, pero algunos fármacos. ¿Por qué? Porque prácticamente la clasificación que estamos utilizando no es fisiológica. No está en contra, y también la fisiología lo utiliza. Pero quien más hizo desarrollo y estudio justamente fue la farmacología, porque necesita saber cómo actúa el fármaco. Y entonces han hecho las clasificaciones de receptores y todo, y también estudian sus efectos a través del uso de los fármacos. Entonces, mucho de lo que hablamos de receptores es por la farmacología. Entonces, estamos metidos en la farmacología. Entonces, por eso nos dicen acá, acciones farmacológicas de los receptores GABA. Causan ansiedad. Claro, cuando uno tiene ansiedad, le dan su benzodiazepina y corta la ansiedad. Ansiolítico, ¿no? Sedación, hipnosis, amnesia, actúan como anticonvulsivante y relajación muscular. Entonces, tienen esos efectos, pero hay que decir, estamos hablando que relajan el músculo, pero no son relajantes musculares, porque si uno dice relajante muscular es otro grupo de fármacos. Pero que tienen efecto relajante muscular, sí lo tienen, eso no hay problema. Pero si uno dice relajante muscular, no, es otro tipo de fármaco, otro grupo. Están los receptores de GABA tipo B. Este más bien participa a través de segundos mensajeros, por lo tanto, es un receptor metabotrófico. El A es listo, ¿no? Ya saben. Su estructura es dimérico,
¿no? Tiene dos componentes, B1, B2, ¿no? Y actúa a través de la adenilciclasa, ¿no? Inhibe la entrada, claro, posteriormente, inhibe la entrada de potasio y facilitan la salida, perdón, inhibe la entrada de calcio y facilita la entrada de potasio. Perdón, ahí estamos mal. Inhibe la entrada de calcio, no entra calcio, pero facilita la salida del potasio. Conclusión, ¿cómo queda la neurona? Hiperpolarizada porque básicamente perdió potasio, ¿no? Perdió potasio. Claro, el calcio en realidad no entró, si es que no pasa nada con el calcio. Ahora bien, hay receptores GABA tipo A, tanto presinápticos como postsinápticos. Los receptores GABA B presinápticos reducen el flujo de calcio inhibiendo los canales de calcio y en la membrana, ¿no? Vía las proteínas G y se dividen en los que controlan la recaptación del GABA, entonces son autorreceptores, y los que inhiben la recaptación de otros neurotransmisores, entonces son heteroreceptores. Entonces, con esto el GABA modula la actividad de otros neurotransmisores, no solo el de él, ¿no? Los GABA postsinápticos inducen inhibición neuronal, como habíamos mencionado, y hay un efecto off de la activación de los canales KIR3. ¿A qué se refieren estos canales? Son canales que actúan por difusión simple del potasio. Claro, pero ¿por qué KIR? Es porque son canales ¿Son rápidos? tiene un nombre, canales de fuga de potasio. No levanta la mano. Quiero decir que Te tiene que levantar la mano, ¿no? Es un canal que actúa por difusión simple, no necesita de un potencial de acción. doctor, bueno, canales de potasio ionotrópicos rápidos. No, lo que hacen ellos son canales rectificadores inside de potasio, ¿no? Por eso llevan ese término, ¿no? Pero que resultan causando hiperpolarización con respecto al potasio. Y por lo tanto, ¿qué cosa hacen? Que sale el potasio, rectifican al potasio, ¿no? Y actúan en una manera bien específica. Cuando hemos hecho, hecho despolarización y repolarización, hay una parte en que se va demasiado hacia abajo y tiene que rectificar. ¿Quién rectifica? El KIR. El KIR que rectifica. No, el potasio rectifica porque salió sodio y entró, no, ¿cómo es? Entró sodio y salió potasio. Para que vuelva todo a su lugar concentraciones, la bomba de sodio y potasio ATPase. Eso no hay problema. Pero estamos hablando del momento que hacen una hiperpolarización, porque debió bajar, despolarizar y llegar al nivel normal, ¿no es cierto? Pero no, se va hasta abajo y tiene que volver luego al nivel de reposo normal. Esa rectificación que se tiene que hacer interviene en estos canales. Entonces, podríamos decir que ambos, tanto el canal de sodio, no, bomba sodio, potasio, ATPase y este canal de rectificador, ayudan a rectificar. No, es que daríamos la impresión de que estos canales son permanentes y no son permanentes, solo actúan ahí. O sea, no, por eso es que inclusive nadie los nombra, ¿no? Claro, porque si no estaríamos pensando, ¿quién mantiene el potencial de reposo? La bomba de sodio de potasio y los canales KIR. Claro, ahí estamos mal, porque ellos no tienen esa función. Si ese canal actúa justamente cuando se pasa del nivel de inició su despolarización, digamos, menos 65, pero se pasó a la hiperpolarización, entonces actúa el KIR. ¿El KIR en qué favor? ¿A favor de su gradiente está actuando? No, en contra del gradiente. Como la bomba, pero claro, solo el potasio. Solo para el potasio y en esa parte, porque cuando ya llega a su nivel normal, ya no funciona, ¿no? Entonces, si estuviera funcionando más tiempo y a otros niveles, claro, ahí sí, la idea de su compañero estaría correcta, ¿no? Como el potencial está bastante negativo, mete más potasio, ¿no? Sí. Por eso es rectificador de potasio. Bueno, acá hay un fármaco que actúa a través del receptor GABA B, el baclofeno, ¿no? Es selectivo este tipo de receptor, por eso se llama agonista y es relajante muscular.
Se utiliza para el tratamiento de la espasticidad muscular y la rigidez muscular, ¿no? Sí. Ahora, pero trae como efectos secundarios la sedación, ¿no? La debilidad, la ataxia. Pero también puede agravar las crisis de ausencia, que es una forma de epilepsia, ¿no? Entonces tiene este efecto. Y también hay otro receptor, el receptor GABA-C. También es un receptor ligado a proteínas G, pero que finalmente trabaja con receptores iónicos activados, ¿no? Claro, son activados por el GABA, ¿no? Pero también suelen ser receptores de glicina y serotonina. Claro, esa exclusividad de los receptores a su neurotransmisor como que no es tan rígido. Había un dogma de la biología. Un ligando, un receptor. Un receptor, un ligando. Ese es el dogma, o era el dogma. Ahora se sabe que un receptor puede tener varios ligandos. Y un ligando puede actuar a través de varios receptores. ¿Qué los diferencia para que sean específicos? Claro, porque si no, ya entramos en un desorden total. La mayor compatibilidad. La compatibilidad. No, es válido para los ionotrópicos y metabotrópicos. La clasificación, tipo el aminoácido. No, por lo que dijo anteriormente, pero no es tan exacto, pero va por ahí. La afinidad. Por ejemplo, el receptor, la adrenalina, hemos hecho esto en el sistema nervioso vegetativo, ¿no es cierto? La adrenalina, ¿sobre qué receptores actúa? Alfa, principalmente. Levanten la mano. No, la adrenalina, ¿con qué receptores actúa? Estamos hablando del sistema simpático. Ya. Principalmente. No principalmente. No, sobre todo. No sobre todo. ¿Qué receptores? Así la pregunta es seca y directa. Alfa y beta, alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. A través de receptores alfa y beta. Listo, muy bien. Pero la adrenalina puede producir más broncodilatación que la noradrenalina. Pero la noradrenalina también actúa a través de los receptores alfa-beta. Pero entonces, ¿por qué tenemos con la adrenalina un efecto broncodilatador más marcado que la noradrenalina? Por la afinidad. La adrenalina tiene mayor afinidad por receptores beta y menos por los alfa. Y la noradrenalina más bien no tiene mucha afinidad por el receptor beta, sino más bien por los receptores alfa. Entonces, esa afinidad las hace específicos. Y en farmacología sucede esto. Si yo quiero tener broncodilatador, este es un ejemplo nada más, no es que se utilice de esta manera la noradrenalina. Y no tengo adrenalina. Puedo utilizar la noradrenalina, lo podría hacer, pero tengo que darle dosis altas para que la afinidad, que es baja, lo pueda agarrar. ¿Sí? Entonces, eso sí se hace, ¿no? Este ejemplo que le estoy dando no se hace eso, más bien, que quede claro, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que elevando la dosis, entonces sí pueda tener efectos sobre el otro receptor que tiene menor afinidad, ¿no? Y tenemos los efectos, pero claro, los receptores sobre los que sí tiene mayor afinidad, esos también van a ser activados. Entonces, ¿qué tengo? Efectos secundarios que no deseamos. Ese es el problema, ¿no? Entonces, por eso cuando uno hace esas cosas tiene que ver con qué está jugando en realidad, ¿no? Este tipo de receptores se expresa en la retina, en las células bipolares, ¿no? Y tiene una amplia distribución en el axón terminal. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con el control de señalización visual de la retina hacia las células bipolares. Es casi específico este receptor GABA tipo C para la función, en su función de la vía visual, ¿no? Bueno, acá están los receptores que mencionamos. Entonces,
Ahora bien, como mencionamos, el GABA posee manifestaciones depresoras, de ahí que también se menciona que posee manifestaciones anticonvulsivas, antiagresivas, ¿no? Pero también aumenta la liberación de la prolactina y la hormona del crecimiento, ¿no? Como mencionamos, actúa a través de los canales de cloro y hay dos sitios de unión. Un lugar hipnótico sedante que acepta al alcohol y a los barbitúricos. Ah, también están los barbitúricos. ¿Dónde está acá el alcohol? Acá está el alcohol. Aquí. Y los que controlan la ansiedad tiene otro lugar, las benzodiazepinas. Miren, acá es un detalle que hay que considerar, o lo dejamos para la farmacología. Sí, lo dejamos para los farmacólogos. Hay una razón de estas dos. ¿Por qué el barbitúrico acá y acá la benzodiazepina? No por qué, sino el para qué. El por qué es porque cada una de estas unidades tienen estructuras diferentes y la afinidad del barbitúrico y el alcohol hace que se unan acá, mientras que las benzodiazepinas hacen que se unan acá. ¿Listo? Pero, ¿y van a activar al canal de cloro, porque es un canal de cloro? Sí, lo van a activar y entonces el cloro entrará. Pero hay una diferencia. Para que la benzodiazepina pueda actuar, se necesita la presencia del GABA. En buena cuenta, las benzodiazepinas potencian la actividad del GABA. Pero los barbitúricos y el alcohol no necesitan la presencia del GABA. Lo abren. Sobre todo a altas dosis. Entonces, ¿quién es más depresor? ¿La benzodiazepina o el barbitúrico? El barbitúrico. ¿No? Y su nivel... Ahora, el GABA, la benzodiazepinas deprime, sí, pero no deprime tanto como para detener al sistema, a los centros vitales, ¿no? Pero el barbitúrico sí lo puede hacer. Entonces, si nos sobrepasamos con la dosis o una dosis tóxica de barbitúricos, la persona muere por paro respiratorio, porque se deprime todo. Pero con las benzodiazepinas no se muere. No se muere. Claro que está deprimido, inconsciente, hay que darle apoyo y todo lo demás, pero no. Pero si a alguien se le ocurrió tomar benzodiazepinas con alcohol, ese sí se puede morir, porque está juntando dos depresores. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Por eso unos son hipnóticos y sedantes y otros son ansiolíticos. Las benzodiazepinas más se utilizan como ansiolíticos. La glicina, que es otro neurotransmisor inhibitorio, pero a nivel de la médula y también en ciertas zonas inferiores del encéfalo, ¿no? Es un aminoácido pequeño, considerado como no esencial. Es un inhibidor del sistema nervioso central, pero también en la retina, en el tallo cerebral y médula espinal, ¿no? Eso para completar esta parte. El glutamato y el aspartato son neurotransmisores excitadores. Hay que recordar que la acetilcolina también es excitadora, pero como que tuvieran dos lugares de mejor acción. El glutamato y el aspartato, sistema nervioso central, ahí está sobre todo. Mientras que la acetilcolina es excitadora sobre todo a nivel del sistema nervioso periférico. ¿No es cierto? Sí, pero por ahí alguien me va a levantar la mano. ¿Y cómo es de quién? Que me dijeron hace un momento. Cuando les pregunté qué sistemas había que estimulaban a la corteza de niveles inferiores superiores, y alguien me dio algunos ejemplos. Los núcleos del RAFE, ¿no es cierto? Pues, ¿y ellos con quién actúan? Con acetilcolina. Claro, entonces, que sea exclusivamente excitador la acetilcolina en el sistema nervioso periférico, no es tanto así, ¿no? Tiene también su efecto a nivel central. Ahora bien, las interneuronas excitatorias de la sustancia gris de la médula espinal actúan mediante la transmisión del glutamato y el aspartato. La mayoría de neuronas excitadoras corticales actúan por transmisión de glutamato y aspartato. Las señales corticales excitadoras de otras partes del cerebro, al estriatum, por ejemplo, al tálamo, usan glutamato.
Se ha visto hoy en día de que cuando se dañan las neuronas, y también lo mencionaron ustedes cuando hicieron su exposición, por ejemplo, en la hipoxia, se daña la neurona y libera glutamato. ¿Quiénes expusieron esta parte? ¿Y qué trae como consecuencia? Claro, eso lo está provocando, ¿no? Se daña la neurona es dañada y se libera glutamato. ¿Y qué hace el glutamato? Actúa sobre sus receptores, NMDA, AMPA y kainato, que son muy sensibles a la hipoxia, sobre todo los que están a nivel de la corteza, hipocampo, estriatum y cerebelo. Y el glutamato liberado inicia una cascada de eventos que conducen a la muerte celular. Esto por ingreso de calcio y sodio hacia la neurona. Entonces, si ha habido una lesión, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, todo, este es el problema. Y hoy en día se trata de dos maneras a estos. Una, sí hay algunos medicamentos que no son muy comunes, pero para bloquear estos receptores, para bloquearlos, ¿no? Entonces se administra. La otra es apagar al sistema nervioso, deprimirlo y hacerlo entrar en un coma inducido. Entonces ya no funciona nada de esto. Y entonces se trata de preservar la integridad del sistema, ¿no? del tejido cerebral. Como se dice acá, ¿no? El tratamiento del infarto o hipoxia en infantes y adultos se centra ahora en bloqueo de los receptores NMDA y pueden también conducir a un mejor tratamiento de las descargas sincrónicas de neuronas, ¿no? Que resultan en ataques epilépticos. Dos tipos de receptores hay del glutamato, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos son receptores que permiten el paso de cationes de calcio y sodio a través del poro, ¿no? Hay tres familias de receptores que también ya se han ido nombrando de glutamato, que actúan como canales catiónicos. Los receptores de N-metil-D-aspartato, receptores NMDA, que generalmente hablamos, ¿no? Que pueden activarse por diferencia de potencial de magnesio. Cuando hablaron ustedes, dijeron que el magnesio está bloqueando este receptor. Sí, lo bloquea. Entonces significa que tiene que ser sacado. ¿Quién lo saca? Claro, una vez que el glutamato activa este receptor, ¿no? Va a permitir la entrada de sodio y calcio, y también inclusive de potasio. Tiene este efecto. Ahora bien, este tipo de receptores intervienen en la plasticidad fenotípica, ¿no? Que da lugar al aprendizaje y memoria. Después vamos a hablar de esto. Están los receptores receptores de ácido alfa-amino, 3-hidroxil, 5-metil, 4-isoxazol propiónico, más conocidos como receptores AMPA. Y están los receptores de kainato, que son los receptores kainato. Ahora bien, ¿ya se acordaron? ¿Quién tiene que actuar a este nivel para que pueda salirse el magnesio? Las personas serían, o también como protagonista, como glicina. Un poquito más fuerte. El aspartato y como agonista, como la glicina. Con la glicina. La glicina es la que va a participar aquí. Tiene que sacar. El aspartato lo puede hacer. Hay todo un juego que se realiza con estos neurotransmisores. Viene el glutamato se une al receptor NMDA, pero tiene que venir también la glicina. Entre los dos activan al receptor NMDA, sale el magnesio y entra el sodio-calcio, despolariza. Luego, como esto ya está activado, el aspartato empieza a activar y no permite que el magnesio
entre. Entonces, mientras este receptor esté actuando, el magnesio no va a hacer nada, no va a poder, ¿no? Por eso es que dicen que el aspartato lo saca. Por alguna razón ya deja de funcionar el receptor, entonces el magnesio se pega ahí y necesita luego que venga el glutamato y la glicina para poderlo activar. Y están de esa manera actuando, ¿no? Por otro lado tenemos los receptores metabotrópicos, conocidos como mGlut1, 2, 3 hasta el 8, ¿no? Son receptores ligados a proteínas G y modifican la respuesta de los canales de membrana, ¿no? Y claro, tienen como segundos mensajeros el diacilglicerol y el AMP cíclico. Ambos grupos están relacionados con el proceso de plasticidad sináptica. Aquí tenemos la clasificación, ¿no? Acá están los receptores NMDA, N-metildiaspartato, ¿no? Receptores AMPA del ácido alfa-amino 3-hidróxido 5-metil-4-isoxazol propiónico, ¿no? De ahí su nombre, y el decainato. Son ionotrópicos. Los metabotrópicos están divididos en 3 grupos. Grupo 1 están los receptores metabotrópicos 1, 5. En el 2 están el 2, el 3, y en el grupo 3, el 3 del 6 al 8, ¿no? Están allí clasificados en grupos. Ahora bien, los receptores NMDA, cuando se activan, ¿no?, dan lugar al pasaje de sodio, calcio-sodio y también el potasio. Veamos aquí. Acá está la neurona presináptica y libera el glutamato. El glutamato entonces puede actuar a través de receptores AMPA, por ejemplo, o receptores metabotrópicos, ¿no? Tiene esa acción. Ahora bien, el glutamato sale de la neurona postsináptica y va a entrar a través de transportadores que se conocen acá, T1, T2, por ejemplo. Acá también está el T3, y entonces el glutamato es recapturado hacia el astrocito, y del astrocito va a volver a la neurona presináptica y también a la neurona presináptica. Entonces, buena cuenta, el glutamato está dando vueltas por acá, ¿no? Pero tiene su efecto a nivel de de la neurona postsináptica. Entonces, eso hace que ajustes la transmisión tanto excitatoria como inhibitoria. Por un lado, mediante mecanismos aquí, y presinápticos aquí, y gliales. Modula la liberación y señalización de otros neurotransmisores, el GABA, las purinas, la dopamina, la serotonina y otros neuropéptidos. Los receptores metabotrópicos del grupo 1 del glutamato aumentan la excitabilidad neuronal, mientras que los del grupo 2 y 3 inhiben la excitabilidad neuronal. En cuanto a la plasticidad del que estamos hablando, ya lo mencionamos. ¿Qué es plasticidad o neuroplasticidad? Se crean adaptaciones entre las sinapsis, o se modifican para responder a para responder. Hay un cambio estructural en la neurona de sus dendritas y son conexiones interneuronales. Es la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar su morfología y funcionalidad a través del desarrollo. Claro, por eso la neuroplasticidad primero se da cuando estamos desde el embrión, con los factores, todo. Ahí hay neuroplasticidad, se va creando el encéfalo, todas las partes que ven, se van organizando todo. Eso es neuroplasticidad. Pero después ya de nacimiento hasta el adulto, dependiendo de los estímulos que tengamos, entonces el encéfalo y todos ellos van a ir estableciendo cortezas, organizaciones que le podemos llamar morfológicas, ¿no? Pero que sustentan
sustentan la función. Si yo quiero aprender a leer, porque no es cierto, ¿qué se ha tenido que hacer? Primero, reconocer la letra, ¿no? Claro, eso fue al lóbulo occipital, y luego las áreas de asociación, eso son letras. Entonces, no comprender, sino identificar las letras. Y luego comprender el mensaje de las letras, eso se va al área de Wernicke. Entonces, eso significa establecer un conjunto de circuitos. ¿Cómo le llamamos eso? Engramas, que son en la electrónica, ¿cómo le llaman eso? Circuitos eléctricos, no, ellos tienen su nombre, tienen su nombrecito, ¿no? Y son lo mismo, engramas, pero claro, creados, ¿no? Pero en el caso de nosotros, el sistema va formando relación en diferentes neuronas y hacen conexiones, ¿no? Toda una conexión. Y entonces esas conexiones me sirven para reconocer, qué sé yo, letras. Otras conexiones me hacen posible que yo pueda hablar. Y así. O sea, cada una de nuestras funciones tiene sus engramas. Más simples, más complejas, pero las hay. Y eso modifica morfología, ¿no? ¿Y eso qué nos permite a nosotros? Aprendizaje. A largo plazo permiten generar memoria de días, meses, años, por ejemplo. Este proceso está mediado por el receptor NMDA, ¿no? Que da lugar a una cascada molecular que finalmente permite la síntesis de proteínas como el factor neurotrófico derivado del cerebro, que generan supervivencia y crecimiento y plasticidad sináptica. Ahora bien, entonces, en esta plasticidad se produce cambio en el número e intensidad de conexiones sinápticas. Es un mecanismo por medio del cual se forman las redes que mencionamos, generando cambios, ¿no?, de forma y procesamiento de los diferentes estímulos. Es base de los procesos de aprendizaje, desarrollo neuronal y la recuperación de funciones tras un daño neuronal de diferente índole. Claro, nos permite recuperarnos, ¿no? O recuperar de esas funciones, pero dependiendo de la extensión de la lesión. Si es pequeña, puede ser, ¿no? O si no es una función que está determinado por la diferenciación funcional neuronal. ¿Eso qué significa? Que si perdí el área de Wernicke en el hemisferio dominante, es muy difícil casi que lo haga el del otro lado, ¿no? Porque se ha diferenciado ya. Si no estuviera diferenciado, claro, el otro podría asumirla, ¿no? En cierta manera o en parte. Pero como ya está diferenciado, ya otra zona no lo va a poder hacer. Entonces, mientras un cerebro esté más diferenciado en sus funciones, es muy probable que después de un daño perdamos esa función. Y eso a quién le sucede generalmente, personas mayores, cuando tienen lesiones cerebrales, ¿no? Un ejemplo representativo es el cerebro de adulto en procesos cognitivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, en la neuroplasticidad se dan varios procesos. Neurogénesis, sobre todo para la generación continua de nuevas neuronas de ciertas regiones del cerebro. Claro, estamos hablando de etapa embrionaria. Nuevas sinapsis, nuevas habilidades experiencias que crean nuevas conexiones, aprendizaje. Sinapsis reforzadas, repetición y práctica refuerzan las conexiones. Ahí es donde ya desarrollamos habilidades muy particulares. Todos tenemos manos, todos podemos tocar la guitarra, pero unos lo hacen mejor que otros, ¿no es cierto? Pero el que toca mejor es el que practica más, no el que agarra la guitarra una vez al año, ¿no? Ahora bien, también tiene que ver con el mantenimiento de la sinapsis. Si no se usan las sinapsis, se pierden. Entonces hay que estar estimulando esto. Bueno, este es el factor el factor de crecimiento nervioso, ¿no? Es una proteína, ¿no?, necesaria para la supervivencia y desarrollo de las neuronas en periodo embrionario.
dirige el crecimiento de las vías nerviosas hacia los órganos efectores y las neuronas maduras regulan la síntesis, por ejemplo, de norepinefrina. En el sistema nervioso existen numerosas neuronas colinérgicas sensitivas, sensibles al factor de crecimiento nervioso derivado del cerebro, ¿no? Y que intervienen estructuras como el hipocampo, que realiza un importante papel en la memoria y el aprendizaje. Es una neurotrofina que se expresa más en los mamíferos, ¿no? Crítico para el desarrollo del cerebro. Requería también para la neurogénesis y mantenimiento de la función neuronal y de la integridad de las neuronas. Bueno, este es el glutamato que ya habíamos mencionado. La acetilcolina se encuentra en todo el sistema nervioso central, altas concentraciones en la corteza, tálamo, núcleos del prosencéfalo. También conocemos cómo actúa a través de receptores nicotínicos y muscarínicos, y son pre- y postsinápticos. Las vías colinérgicas, ¿no? Se encuentran en regiones específicas del tronco encefálico, de ahí que mencionaban ustedes, ¿no? Implicada en funciones cognitivas, especialmente en la memoria. Un grupo tiene que ver con que se originan en el núcleo basal de Neymar y núcleos adyacentes. ¿Dónde se encuentra ese núcleo? Y se proyecta a la amígdala y a la corteza. Y participan en procesos como la atención, memoria, activación cortical. También en la motivación, percepción y cognición. Cuando se pierden estas, o se daña esta vía, con pérdida de células, eso caracteriza la enfermedad de Alzheimer. Ahora, hay otro sistema, el sistema pontogéniculo occipital, que es la que hace que la acetilcolina participe en la inducción del sueño REM. Bueno, conocemos que la acetilcolina interviene en las neuronas motoras, vegetativas, ¿no? Preganglionares, todo eso. Esto lo hemos visto cuando hemos mencionado, ¿qué? Sistema nervioso autónomo. O vegetativo. Uy, neuronas motoras. En la unión neuromuscular. Cuando hemos visto movimiento muscular. Claro, miren, neuronas motoras. Si hubiera puesto neuronas vegetativas, claro, ¿no? Pero acá están las vegetativas. Preganglionares, también existen las preganglionares. Y acá está el núcleo basal de Meiner. Aquí está. ¿Ya se acordaron dónde está? Es una distribución amplia, difundida al sistema nervioso, ¿no? Y entonces tiene varias, que se llama funciones. A nivel del tronco cerebral, responde a la acción colinérgica de otros núcleos, por ejemplo, núcleo coclear, centro respiratorio, pares craneales aferentes. De la formación reticular, responde con activación en la tercera parte y en la décima parte con inhibición a la formación reticular. En la estructura subtalámica son colinérgicas ciertamente y responden a una activación descendente y a una inhibición ascendente. El núcleo cuneiforme y los núcleos tegmentales, ¿se acuerdan del núcleo cuneiforme y tegmentales? Están implicados en los reflejos condicionados y en las respuestas de orientación. A nivel subcortical, los núcleos grises basales, ¿en qué intervienen? ¿En qué intervienen estos núcleos? De nivel subcortical. Grises basales se le llaman. Movimiento, control de movimiento. Las neuronas responden con activación, otras con inhibición. Aquí no se ponen no es que no se pongan de acuerdo, sino tienen especificaciones. A nivel del diencéfalo, a nivel del hipotálamo, activación colinérgica puede provocar hipotermia, la liberación de neurohormonas como la hormona antidiurética y
oxitocina. A nivel del tálamo, parece prioritaria la actividad colinérgica en el funcionamiento del sistema talámico difuso, el que se proyecta hacia la corteza, ¿no? Y consecuentemente en la regulación del nivel de vigilancia de la corteza, o sea, el estado de vigilia. Una acción anticolinérgica se pone de manifiesto sobre la conducta. ¿Y cómo se manifiesta? Por ejemplo, en síndromes característicos como pérdida de memoria, atención, el habla confusa y ataxia, y confusión y desorientación. Eso cuando hay problemas a este nivel, ¿no? Una acción anticolinérgica entonces puede conducir a estos problemas. Y más o menos este es el sistema colinérgico, ¿no? Del tronco encefálico y su proyección hacia la corteza. En resumidas cuentas, la acetilcolina, ¿no?, se caracteriza por inducir el sueño REM, ¿no?, desde la protuberancia dorsolateral, activación de la corteza, facilitando el aprendizaje perceptual desde el prosencéfalo basal, controla los ritmos electrofisiológicos del hipocampo en determinados tipos de memoria, esto desde el septum medial, estimulación de los músculos, incluyendo músculos del sistema gastrointestinal, claro, estamos hablando de manera periférica, y también se encuentra en neuronas sensoriales y en el sistema nervioso autónomo parasimpático. La noradrenalina, ¿no? Las neuronas noradrenérgicas se encuentran en el locus coeruleus, la protuberancia y la formación reticular del cerebro. Tienen proyecciones a la corteza, hipocampo, tálamo y mesencéfalo. Lo que hace la noradrenalina es aumentar el nivel de actividad excitatoria del cerebro. Estas vías están especialmente implicadas en el control de funciones como atención y excitación. ¿Qué tenemos? Las fibras noradrenérgicas, ¿no?, nacen de dos sitios principales, del locus coeruleus y el área tegmental lateral. Se proyectan a tálamo, hipotálamo, hipocampo, bulbo olfatorio, corteza, a cerebelo y a corteza. El efecto, hormona del estrés. Sí, la noradrenalina activa el sistema nervioso y pone tenso. Esto también lo vimos como respuesta ¿a qué? A los estímulos, ¿no? ¿Y quién responde a esto? El sistema simpático. Cuando hablamos del sistema simpático, no nos restringimos solamente a la parte periférica, sino también hablamos de la parte central. Y entonces aquí la noradrenalina activa al sistema nervioso y entramos en estrés, ¿no? Afecta a partes del cerebro donde se controla la atención y las acciones de respuesta, ¿no? Junto con la adrenalina interviene la respuesta de lucha o huida, ¿no? Y claro, activa o hace una reacción simpática cardiovascular. El déficit de la noradrenalina y serotonina conduce a depresión. La principal fuente de la noradrenalina, ¿no?, es el locus coeruleus. Induce una inhibición descendente de la transmisión dolorosa de tipo aguda. Ahí estamos hablando para abajo, ¿no? Participa en el estado de atención ante un estímulo biológicamente relevante, como sería el dolor. Por otro lado, regula la atención, el estado de alerta, el ciclo sueño-vigilia y las respuestas al estrés del pánico. Este sería básicamente el efecto que tiene la noradrenalina a nivel central. Ya resumiéndolo. Del locus coeruleus que mencionamos, se proyecta a la corteza cerebral. Proyecciones difusas para regular la atención y el estado de alerta. Proyección al sistema límbico, a la amígdala, al hipocampo. Influye en la memoria emocional y respuesta al estrés. Al hipotálamo y tálamo, regula los ciclos sueño, vigilia y funciones autónomas. Al cerebelo y la médula espinal, desde las porciones caudales del locus coeruleus, ¿no? El sistema tegmentario lateral, del núcleo motor dorsal del vago al hipotálamo, ¿no?, y le llaman el fascículo noradrenérgico ventral. Del núcleo del fascículo solitario al tallo encefálico y del tegmento dorsal lateral a la médula espinal, ¿no?
Este fascículo tiene que ver con el control de la secreción de la vasopresina, oxitocina, regulación de la secreción de hormonas hipofisotrópicas, o sea, las hormonas liberadoras, ¿no? En general, si la noradrenalina aumenta, se eleva el estado del ánimo. Si disminuye, se entra en depresión. Y como mencionamos, la noradrenalina y serotonina disminuidos se presentan en los pacientes con depresión. Ahora, pacientes con déficit de enzima hidroxilasa de dopamina disminuye la síntesis de noradrenalina, ¿no? Sobre todo en casos de pacientes normales, o se puede normalizar en casos que están elevados, ¿no? La noradrenalina y la serotonina tienen que ver con el control de la temperatura. Bueno, esa es la transmisión. Resumiendo, la noradrenalina tiene que ver con el control del sueño, humor exaltado, conducta agresiva, incremento de la memoria y el aprendizaje. La dopamina, ya nos falta poco. Es un neurotransmisor importante, sí. Es que está implicado en regular funciones como la conducta motora, emotiva, afectividad, ¿no? Tiene implicancias para la supervivencia, pero también en la sensación de placer y de recompensa. Claro, nosotros para sobrevivir debemos comer. Claro, y entonces si comemos, tenemos recompensa, estamos saciados, ¿no? Por eso dice en la sensación implicadas en supervivencia. Y si estamos saciados, tenemos una sensación de placer, hemos comido bien, ¿no? Y de recompensa. Se reconocen 5 receptores de dopamina. Todos son acoplados a proteínas G, ¿no? Ahora, pero también se les clasifica de otra manera. Se dice receptores D1 que comprenden los subtipos D1 y D5, y receptores D2 que comprenden los receptores D2, D3, D4. La dopamina tiene 3 sistemas dopaminérgicos: el ultracorto, el intermedio y el largo. El sistema dopaminérgico ultracorto van desde las células de las capas nuclear interna y plexiforme internas de la retina, y en las células periganglionares del bulbo olfatorio. Allí están. Está el sistema dopaminérgico intermedio, el sistema tuberoinfundibular, el sistema inserto hipotalámico y el grupo bulbar periventricular de las paredes del tercer y cuarto ventrículos. Esto ya está más complicado. El sistema dopaminérgico largo va del sistema nigroestriado, control motor, sistema mesocortical del área ventral tegmentaria a núcleo accumbens, al sistema límbico, ¿no? Sí, hay unas drogas como la anfetamina que induce la liberación de la noradrenalina, dopamina y serotonina en el cerebro y dan lugar a este problema. Claro, la anfetamina produce esto, pero también la psicosis esquizofrénica, por su propia enfermedad, está aumentado la noradrenalina, la dopamina y la serotonina en la psicosis esquizofrénica. Y entonces, para tener una actividad antiesquizofrénica, para el tratamiento, se bloquean los receptores D2, D4. ¿No? Ya, lo más importante de las vías de la dopamina son estos 3, que ya también están nombrados. La vía nigroestriada, que va de la sustancia negra de la pars compacta del mesencéfalo y se proyecta al cuerpo estriado dorsal, específicamente al núcleo caudado y putamen en el prosencéfalo. ¿Y para qué nos sirve? Control fino del movimiento, ¿no? Y si esto se daña, ¿qué tenemos? Parkinson. Tenemos el Parkinson, ¿no? La vía mesocórtico-límbica, que dependiendo de la connotación que queramos señalar, podemos decir mesocortical o mesolímbica. Pero generalmente se trata de esta manera, ¿no? La vía mesocórtico-límbica va del área tegmental ventral,
Esta ya la conocemos, ¿no es cierto? ¿En qué la conocemos? Es decir, influye en el sistema de recompensa. Área tegmental ventral del, falta el apellido acá. Y lo hemos hecho ayer nomás. ¿Cuál es el último tema que hemos hecho antes de hacer, que se llama funciones cerebrales superiores? Y ahí está el circuito circadiano. Ya, ¿y quién tiene que ver esta área? Es la que hace conexión con el núcleo supraquiasmático, área tegmental ventral, y baja. Y luego vuelve a subir. Listo, se proyecta al prosencéfalo límbico y cortical, ¿no? La vía túbero-hipofisiaria del núcleo arcuato de la región tuberal, que está en el hipotálamo, y se proyecta a la eminencia media, a la región infundibular, ¿no? Acá están estas vías, ¿no? En verdecito, la vía túbero-infundibular, claro, de la región tuberosa al infundibular. ¿Qué cosa es el infundíbulo? Lo que conecta el hipotálamo con la hipófisis. Tiene la función de conectar el hipotálamo con la hipófisis. Hablando anatómicamente, ¿no? Claro, es la adenohipófisis y está el hipotálamo, pero hay una región que baja, desciende. Ese es el infundíbulo, ¿no? Por eso es túbero infundibular. Entonces, ¿qué controla? ¿Para qué sirve? Claro, si va del hipotálamo a la hipófisis, y específicamente a la adenohipófisis, entonces, ¿qué controla? Un poquito más fuerte. Controlan la secreción de la prolactina. Ya se anota. ¿Y si controla la función hormonal? Endocrina, control endocrino. Y también dijimos que el hipotálamo tiene que ver con la función de control vegetativo. Por eso el hipotálamo, ¿no?, es el órgano que tiene que ver con el control vegetativo, tanto vegetativo como mencionamos, como también endocrino, ¿no es cierto? Esta es la vía que está comprometida. El tracto nigroestriatal, que sí ya lo hemos mencionado, ¿no?, tiene que ver con el control fino de los movimientos, y el mesolímbico y mesocortical, que vendrían a estar acá, ¿no? Estos vendrían a ser aquí. El mesolímbico y el mesocortical. El mesocortical se va a la corteza, no hay problema. ¿Y el mesolímbico a dónde va? Núcleo accumbens. ¿El núcleo accumbens es parte del sistema límbico? Sí, es parte del sistema límbico. Y se encuentra en la parte anterior, ¿no? Es una interfaz neural entre la motivación y la acción motora. Participa de modo decisivo en la ingesta, conducta sexual, recompensa, respuesta al estrés y también inclusive es la administración de drogas. ¿Por qué nos volvemos adictivos a la droga? Porque nos causa placer, claro, nos causa satisfacción, sí, listo, ya, muy bien. Pero ¿por qué nos volvemos adictivos o adictos? Miren aquí. Esta neurona es una neurona inhibitoria del área tegmental ventral, que está liberando dopamina. ¿Y a quién está actuando? A las neuronas del núcleo accumbens. Y ese es el que hace de que sintamos placer, satisfacción. Listo. Y miren lo que va a suceder con las drogas. Tienen que activar a esta neurona. ¿Para qué? Para que se libere dopamina, ¿no? Por ejemplo, la nicotina incrementa la producción de dopamina en la neurona. La cocaína facilita la liberación de la dopamina. El alcohol y la heroína incrementan la dopamina, ¿no?, al desactivar a las neuronas que la metabolizan, claro.
Entonces, la dopamina queda libre y actúa sobre el núcleo accumbens. Y eso nos crea la dependencia. Entonces, si hay aumento de dopamina y va a actuar en el núcleo accumbens, esta es la razón, ¿no? Y es por el cual nos volvemos adictos. Como actúa en esta interfaz que le llaman con el sistema límbico, controla las emociones, la motivación. ¿No? La emoción de sentirse satisfechos y todo lo demás. Motivación porque tenemos que ir a buscar la droga, cueste lo que nos cueste. Vendemos, regalamos lo que sea para obtenerla. Esa es la adicción, ¿no? Y eso lleva también a activación del sistema motor, la acción, siendo fundamental en el circuito de recompensa. Claro que es parte del circuito de recompensa, del placer, la adicción y la motivación. Aquí están estos circuitos, ¿no? Acá está el núcleo accumbens. Lo que mencionamos, los receptores y su clasificación. Y acá tienen los receptores, su localización, el tipo, mecanismo, función, selectividad de los agonistas y selectividad de los antagonistas. Se los dejo para que puedan leerlo. Listo. Entonces, la dopamina interviene en la atención, concentración, memoria y a corto plazo. Y planificación por participación del sistema mesocortical. Funciones motrices, neuroestratal, como mencionamos, emocionales y los sentimientos de placer. Esto tiene en relación al sistema límbico con el núcleo accumbens. Disminución de la dopamina en el cuerpo estriado da lugar al Parkinson. Bajos niveles de dopamina produce depresión. Bueno, el problema del Alzheimer, ¿no? Sistema colinérgico tiene que ver con el aprendizaje, memoria que mencionamos, el noradrenérgico con la atención y razonamiento, ¿no? Y están comprometidos también en el Alzheimer. Están los receptores y entramos a la serotonina. Hormona del placer, hormona del humor, sintetizada en las neuronas serotoninérgicas y en las células de Pulchitsky en el tracto gastrointestinal. Se distribuye en el organismo, ejerce múltiples funciones, participa en los procesos como la migraña, la bulimia, la ansiedad, la demencia, respuesta al alcohol, síndrome carcinoide, depresión. Ahora bien, claro, si hay disminución de serotonina, depresión. Si hay serotonina, hay alegría. Por eso que las drogas que actúan de manera semejante a la serotonina nos pone eufóricos. Y es por eso que nos gusta. Está involucrado en las siguientes funciones: en alucinaciones y modificaciones de la conducta, en el sueño vigilia, estado de ánimo, ¿no? Conducta alimentaria, regulación del apetito, termorregulación, transmisión sensorial, aprendizaje y memoria. Y en la emesis. ¿Qué cosa es la emesis? Vómitos, ¿no? Donde las neuronas que producen serotonina se encuentran en la línea media de la protuberancia, el bulbo, especialmente en el locus coeruleus, por ejemplo, ¿no? También en el área postrema, en el área interpeduncular, donde emergen proyecciones caudales y ventrales, ¿no? Las proyecciones caudales se van hacia las astas dorsales de la médula espinal, ¿no? Y están involucrados en la percepción de dolor. Es la vía descendente del control del dolor. Pero también intervienen en la vasoconstricción del músculo liso, en la agregación plaquetaria, en el peristaltismo intestinal, contracción urinaria y broncoconstricción. Las proyecciones ventrales hacia los ganglios basales, glándula pineal, sistema límbico y corteza cerebral modulan las funciones neuroendocrinas, cognitivas, afectivas, ¿no?
Y entonces se encuentran regulando el afecto, el sueño, el apetito, la temperatura, la función sexual y el control motor. Ahora bien, la serotonina también se encuentra en los núcleos del RAF, dentro de la sustancia reticular del mesencéfalo. Se expanden a través del encéfalo a la corteza y a la médula espinal y controlan el estado de ánimo. Como mencionamos, en la farmacología hay quienes modulan o participan en estos, simulando estos neurotransmisores. Por ejemplo, están los agonistas de los receptores de serotonina tipo 2, y esos son los alucinógenos. ¿Y qué tenemos acá? El LSD, que estaba muy de moda en mi tiempo, pero ahora ya hay otras, ¿no? Ya no, LSD, y esto se prepara. La silocaína, el DMT, ¿no? El dimetiltriptamina, el DOM y la mescalina. La mescalina fue al inicio que tuvo... ¿Alguna vez han hablado de los hippies o han escuchado de los hippies? Ya, estamos hablando años 60, ¿no? De ese tiempo. Esa era pues su droga preferida, la mescalina. El MDMA es el éxtasis. ¿Conocen el éxtasis? Solo por el nombre. Ya. Induce la liberación de la serotonina, pero también estimula la secreción de la prolactina, inhibe la transmisión del dolor del asta anterior o posterior de la médula espinal, regula el ritmo circadiano, ¿no? Ahora bien, entonces, estas drogas actúan a través de este tipo de receptores. En pacientes con depresión presentan disminuido la serotonina, ¿no? Claro, ¿y mediante qué lo detectan? Mediante este metabolito. La fluoxetina inhibe la recaptación de serotonina, pero no de la noradrenalina, y tiene un efecto semejante a la inhibición de la recaptación de la noradrenalina. Los antidepresivos clásicos inhiben la recaptación de serotonina. Hay que elevarles más bien. La serotonina también participa en los procesos de migraña, bulimia, ansiedad, demencia, respuesta al alcohol y síndrome carcinoide. El receptor de serotonina tipo 1, ¿no? Está ubicado, son receptores tanto pre como postsinápticos. El 1A está en relación con el humor, la conducta, la regulación del sueño vigilia y circuitos neuronales relacionados con el aprendizaje. Los receptores 1B y 1D están relacionados con la migraña. Y cuando se actúan a través de fármacos en estos receptores, son fármacos antimigrañosos, por ejemplo, el sumatriptán y análogos, ¿no? Los receptores 1B también están presentes en los vasos coronarios, ¿no? La activación de estos receptores en el tejido cardíaco justifica el efecto de tipo cardíaco de la triptamina, ¿no? Esto para controlar la vasoconstricción de los vasos coronarios. El receptor tipo 2 más bien está en la periferia y tiene que ver con el asma y la trombosis vascular. Eso significa que se encuentra en músculo bronquial y en plaquetas. El 2A, ¿no? Tiene acciones en la musculatura lisa y en las plaquetas también. El tipo 3 está en el sistema nervioso periférico, en las neuronas sensoriales nociceptivas. Y miren, entonces aquí hay dos niveles donde la serotonina interviene para la percepción del dolor, pero corresponde a la vía descendente, ¿no? Pero también tiene estos receptores se encuentran en el área postrema de la región del tronco cerebral relacionada con el reflejo del vómito. Y sí, hay fármacos que están relacionados con la serotonina para las náuseas. El polifenofilmo de este
receptor también hacen de que sean susceptibles para el tratamiento de las náuseas, los vómitos. El 5 está en cerebro, tracto gastrointestinal, vejiga urinaria y el corazón, implicado en la actividad peristáltica del intestino. Estos otros receptores, el 5, el 6 y el 7, no se dispone de mucha información al respecto. Conclusión: la serotonina está relacionada con el estado de ánimo, la vigilia, el sueño, REM, regula la agresividad, ¿no? Un descenso de la actividad está relacionado con depresión y el aumento de la actividad está relacionado con trastornos obsesivos compulsivos. Y terminamos con esto. ¿Qué significa esto? Estados mentales. Claro, y se trata, ¿no?, de decir que tal droga, la dopamina, tiene este efecto, la noradrenalina tiene este efecto, pero cuando hemos estado relacionando, hemos repetido varias cosas, varios efectos. Y es que el efecto de los neurotransmisores no es aislado, está en relación con los otros neurotransmisores. Por ejemplo, acá tenemos la noradrenalina, tiene un efecto ergotrópico, o sea que nos estimula, ¿no? Efecto estimulante. La serotonina tiene tomatotrófico y de impulsivo. Y entre los dos tienen que ver con la ansiedad y la irritabilidad. Por este lado tenemos la dopamina, que tiene que ver con ¿qué? Lo que hemos hablado, tiene que ver con el placer, ¿no? ¿Con qué más? Pues, claro, pero miren, con la noradrenalina tiene que ver con la motivación. Con la serotonina tiene que ver con el apetito sexual y la agresión. O sea, se traslapan los efectos de estas neuronas para dar efectos, digamos, explicación de efectos y acciones, ¿no? Y también, por ejemplo, acá está la función cognitiva, la emoción, y esto es ¿qué? Eso se da, o esto se da por efecto de las tres drogas. No drogas, sino de los tres neurotransmisores. Entonces, esto nos está señalando que sí, los efectos de los neurotransmisores, sí, algunos los podemos señalar de manera específica y concreta, pero la mayoría depende de la relación que tengan con los otros neurotransmisores, ¿no?, para tener sus efectos. Y de esta manera interviene el control de los estados mentales, por ejemplo, un papel central en la fase patológica de enfermedades mentales y cerebrales también. Listo, hasta acá llegamos.